vez que grabo este vídeo y os tengo que comentar que hemos llegado al especial de Jane Eyre. En este caso, por si eres nuevo y no me conoces, me llamo Clara y me encanta la literatura y has aterrizado en The Impasse, que es el canal que yo regento, y en este caso me encuentro ante un especial, lo que quiere decir que hay spoilers. Si no has leído el libro de Jane Eyre, por favor vuelve a este vídeo cuando lo hayas hecho, o si te quieres quedar y no te interesa leerte el libro, es bajo tu responsabilidad. Voy a destripar el libro en los siguientes minutos. ¿Todo bien? Vale, pues preparados para el primer vídeo de los 3 que tengo pensados en Conociendo a Jane. Bueno, pues lo primero que os voy a decir es que todo lo que vais a ver aquí son mis impresiones. Me encantaría saber si vosotros estáis de acuerdo con lo que yo voy a analizar aquí. Si no lo estáis, me viene muy bien porque me encantaría ver, me voy a colocar mejor porque estoy un poco torcida, me encantaría ver unas lecturas diferentes a las que yo hago de esta obra. Jane Eyre es un clásico del siglo XIX escrita por Charlotte Bronte y como tal ha tenido muchas lecturas, muchos académicos han hablado de ella y yo no soy una experta, pero voy a daros mis impresiones a la hora de leer el libro. Y como ya os expliqué en la reseña, yo leí este libro originalmente en español, en mi lengua materna, cuando tendría pues 14, 15, 16 añitos, y ahora, bastante tiempo después, lo he vuelto a coger y lo he leído en inglés, que me parece más enriquecedor, pero ya os comentaré por qué. En este vídeo en concreto me gustaría hablar de Jane Eyre como novela feminista y Jane Eyre y sus digamos interlocutores. Son los 2 puntos que vamos a cubrir hoy. En el segundo vídeo hablaré un poco de las raíces de Jane Eyre y las lecturas que puede tener como novela gótica, si se quiere, la idea de la casa y la casa de atrás. Esa terminología es mía, propia, así que no voy a ser muy académica esta vez. Y en el tercer vídeo me gustaría hablar de Jane Eyre como adaptación. Voy a hablar de dos diferentes adaptaciones cinematográficas y me interesa porque quiero debatir un poco mis impresiones con las mismas. Así me da tiempo a volverlas a ver y tenerlas fresquitas. Bueno, pues empezamos con Jane Eyre, novela feminista. Como ya os he dicho, se escribió en el XIX y la escribió la autora Charlotte Bronte. Pero claro, en el siglo XIX las mujeres no estaba muy bien visto que escribieran, entonces si solían publicar lo hacían bajo nombre de seudónimo porque eran los hombres los que se llevaban la fama y las mujeres como que no. ¿Qué pasó? Que cuando Charlotte se armó de valor y empezó a redactar esta historia y consiguió publicarla, fue un auténtico bombazo literario y todo el mundo quería saber más del autor que había detrás de Jane Eyre, cómo había sido tan preciso con los sentimientos de una mujer y con las tareas de una mujer y la rutina que llevaban las mujeres en esa época. Entonces todo el mundo decía, Currer Bell como narices sabe todo esto, como narices es capaz de llevar a cabo los pensamientos de una mujer tan bien llevados y los sentimientos, cómo es capaz. Claro, tenemos que tener en cuenta que en esa época nadie era capaz de entender que un varón pudiera ser tan preciso en este tipo de detalles. Entonces hubo gente que empezó a digamos, especular en si era una mujer o si no. Y ya llegó un momento que Charlotte levantó la mano y dijo, que eso es mío. O sea, esto que tanto estáis alabando es mío. Pero claro, al igual que había gente que lo alababa porque tiene una prosa muy especial, y ahora os explicaré por qué, y tiene una historietilla muy bien construida con varios espacios y varios aspectos y tal, pues había gente que consideraba que era un mal libro porque tenía ideas revolucionarias.
y ahora hablaremos de ese tema. La idea de, y es verdad porque lo he leído, había críticos que decían literalmente: no dejes que tu hija adolescente se acerque a Jane Eyre porque es una mala influencia, y había mucha gente que lo asociaba con las ideas revolucionarias. Hay que tener en cuenta que Charlotte Bronte era una escritora, si no recuerdo mal, conservadora, era de derechas, si se quiere decir, era de pensamiento de conservador, pero en este sentido ella estaba también muy inmersa y tenía amigos en las revoluciones postindustriales, en este caso en las revoluciones por los derechos de la mujer, no de la mujer, del trabajador. Y ella, a pesar de ser conservadora, había absorbido muy bien el lenguaje pasional típico de estas revueltas, estas protestas, y lo he aplicado a Jane, porque sí, Jane es una mujer, pero es una mujer que lucha por sus derechos, por lo que ella considera que es correcto y por sus ideales. Entonces, parte de ese lenguaje pasional que tanto alaban y critican otros está en Jane Eyre, sobre todo en la primer cuarto de la historia. Ella utiliza ese lenguaje, digamos, que condena a la sociedad, digamos, noble, en ese primer cuarto, cuando Jane en Gateshead, en casa de su tía, insulta y protesta ante su tía y ante su tía Reed y sus primos por el maltrato que está recibiendo, de la misma manera que los trabajadores protestaban por las condiciones malas de trabajo que tenían en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que lo escribiera una mujer era como muy novedoso, era como: esto no es normal. O sea, la gente se escandalizaba y todo el mundo pensaba, todos los críticos negativos pensaban que esto era este sentimiento de rebeldía que tiene Jane y que Jane lleva a lo largo de toda la novela, aunque especialmente en la primera mitad, se podía contagiar a las personas. Ya sabéis, esto de que si lees es mejor que no leas porque leer da ideas, es un poco ese pensamiento. Entonces, si sabemos que Charlotte Bronte era conservadora, pero que Jane Eyre era como personaje bastante luchador, ¿en qué punto y por qué digo que Jane Eyre es feminista? Jane Eyre es feminista porque, tomando el contexto en el que está, la situación de Jane Eyre es muy negativa, es la Cenicienta de nuestro cuento, pero ella misma decide que no, que esa situación no le vale, de la misma manera que alguien decide echarla de su casa, de Gateshead, que nunca ha sido su casa porque siempre ha estado ahí como de prestado. Una vez que hace de la institución, del cole de Lockwood, su hogar, y digo su hogar porque no solo hace amigos allí, sino que se vuelve profesora, toma la decisión de que necesita que su cuerpo, que ella misma, igual que los varones, necesitan acción y movimiento, ella también necesita acción y movimiento. ¿Por qué no? Si es un ser humano como el hombre. Entonces es cuando ella decide marcharse, romper con todo y marcharse a Thornfield Hall a ser tutora, a ser institutriz, como se decía entonces. Esa es la primera ruptura con el orden social de Jane Eyre, porque si el primer traslado de Gateshead a Lockwood era obligado, el segundo ya no es obligado. El segundo es porque ella necesita algo más, quiere una independencia y una apertura de miras que el colegio, aunque sea solo profesora ya, no le da. Necesita enriquecerse más. Y en una sociedad en la que la figura de la mujer básicamente era, salvo contadas excepciones, tener una posición social y no moverse de esa posición social ni de esa ocupación. Si eres institutriz, eres institutriz hasta que te cases, y te casas dentro de tus posibilidades, nunca una posibilidad mayor a la tuya. Que ahí entramos en el siguiente debate. Cuando Jane conoce a Rochester es un engreído que está acostumbrado a que todos le digan que lo que él piensa está bien. Jane nunca ha hecho eso ni va a hacer eso. Jane, ya os he dicho, que tiene sus propios pensamientos y se lo defiende a Rochester, y por eso Rochester, desde mi punto de vista, se queda tan cautivado, porque encuentra a una mujer que habla con pasión de las cosas, hasta de las cosas que una mujer no debería hablar,
Recuerdo muy gratamente la escena en la que discuten si él como empleador, por el hecho de pagar un salario, debe hacer lo que quiera con sus trabajadores, con sus sirvientes en este caso, y ella, muy ofendida, por supuesto, le dice que no. Entonces entra en un diálogo argumentativo bastante fuerte, en el que ella le deja muy claro, con muy buena argumentación, que una cosa es el salario, pero que hay unos límites morales, unos límites éticos que no se deben sobrepasar. Y a Rochester se le enciende la bombilla, porque de repente no tiene a alguien que le asiente y le aplaude todo lo que dice. No. Tiene a una persona que, sorprendentemente, en su cabecita es mujer, que viene de una, digamos, estrato social que él no conoce, pero que le reta continuamente para todo. Y de hecho, si él considera que ella es culturalmente más inferior que él, aunque es, digamos, está instruida, ella misma es la que le instruye moralmente, desde mi punto de vista, porque con sus creencias va contagiando poco a poco a Rochester, aunque eso no se verá hasta el final de la historia. Siguiente paso. De repente se enamora de Rochester, pero el amor no hace que la ciegue. Ella sigue siendo fiel a lo que ella considera que es justo. Es decir, justo y correcto. Es decir, ella no puede comportarse como una niña enamoradiza, a pesar de que está enamorada de Rochester, porque hasta que no se casen sigue siendo empleado y empleada y empleador. Y hay el decoro que se dice, que ella es algo que mantiene muy bien, para desgracia de Rochester. Pero es muy interesante cómo es ella la que va marcando las pautas de una relación en la que históricamente debería ser el dominante, o la persona que lleva, digamos, las pautas en esto. ¿Y por qué digo que es feminista también esta historia? Porque a través de esta analogía entre los dos miembros de la pareja, vemos cómo Rochester y Jane son igualitarios. Igualitarios en el sentido de que a partir de ese momento la fuerza de Jane, no hablo de fuerza física, fuerza de acción dentro de la pareja, se la disputan los dos, porque al principio Rochester aparece como un personaje muy mandón, que da mucho miedo y que es muy intransigente, pero en este periodo en el que son prometidos, es ella la que lleva las pautas y él accede porque él solo se quiere casar con ella, a él el resto de cosas le da igual. Pero cuidadín, que llega Bertha, o Berta, como la llaméis, dependiendo de qué historia o qué traducción estéis leyendo. Que resulta que Rochester ya está casado y su mujercita está en un ático, en el ático, loca, como ella sola. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con los dos amantes aquí? ¿No se pueden casar? En este momento, Jane no solo se siente traicionada, sino se siente que ha vivido al margen de las leyes éticas y morales que ella misma había impuesto, porque aunque no lo supiera, el hecho de tener una relación amorosa con alguien casado rompe con las leyes de Dios. Hay que tener en cuenta que en esta novela Dios es algo, es digamos, una figura que está muy presente, también por el contexto cultural y porque el padre de la propia autora, de Charlotte Bronte, era un párroco. Entonces la religión está muy presente, y de hecho las reglas morales que sigue Jane es de ser buena cristiana, buena persona. Entonces de repente ella, sin saberlo, ha roto ese tipo de digamos, directrices que ella seguía. La cosa es, ¿qué es lo que se le ocurre a Jane a pesar de la insistencia de Rochester de cásate conmigo, a mí me da igual? No, ella decide que necesita tiempo y necesita distancia. Necesita distancia porque evidentemente en esa casa no te puedes quedar, porque no puedes ser la amante de un señor noble, porque tampoco estaba en sus planes. Y necesita distancia porque se siente tan herida y necesita otro rumbo diferente, ya que el que había tomado resulta que está muy viciado, que es un rumbo oscuro que no es el que ella planeaba. Entonces ella se marcha y se va a la zona de las marismas y conoce a St. John,
y a sus hermanas. Hemos pasado de un sitio oscuro con una sola presencia masculina a un sitio solitario con otra presencia masculina completamente diferente. Si Rochester se dejaba llevar por el vicio, beber, fumar, conocer mujeres, el señor St. John, en realidad lo que hace St. John Reed es llevarse por la restricción. Se restringe todo porque es un nombre de la iglesia, pero demasiado estricto, demasiado pragmático, solo centrado en lo que él piensa o él considera. En un principio esta vida apartada y sencilla no le molesta a Jane porque viene de orígenes humildes, pero en el momento que San John intenta imponerle el hecho de que sea su mujer, porque no es que sean... Jane en este fragmento consigue independencia salarial porque resulta que tiene un tío y hereda cierto dinero de ese tío, pero porque el familiar se muere y le deja una fortuna. Lo que pasa que como sus benefactores están un poco en la ruina, ella misma decide formar parte, se entera de que forman parte de la familia y decide dividir la cantidad para que todos puedan vivir bien. Sin embargo, a ella le sigue quedando un pellizco y ella, que ya tiene una digamos, cantidad de dinero propia, con lo cual ya no tiene que estar dependiendo de nadie, comienza a tener mucho trato con St. John, con su nuevo primo lejano. Pero St. John decide que él se va a hacer misionero en la India y que va a ir con ella porque se va a casar con ella, porque los dos, si los dos no se quieren no pasa nada, él la quiere más por los dos. Y eso a ella no le cuadra. El hecho de que Jane durante toda la novela, que esto se ve muy bien en este fragmento, intente evitar que la encorseten, que la metan en un molde contra su voluntad, es algo que no le cuadra. Pero con St. John tiene un problema. Hay un momento en el que casi cede porque ya no cree que haya otro camino que seguir, y sin embargo sí que lo hay porque empieza a oír a Rochester y siente que tiene que volver con Rochester para averiguar qué le ha pasado. Así que vuelve a exponerle a St. John su propio plan, que eso no encaja con ella, y rompe con todo de nuevo y se marcha a Thornfield. Esa capacidad de imponerse a las figuras masculinas, en este caso, aunque con St. John no tiene una historia de amor, él es muy, desde mi punto de vista, posesivo y muy represivo, tanto para sí mismo como para los demás. El hecho de que no pueda o que decida, por ejemplo, abstenerse de comer, o que si se casan ella tiene que ser su esposa, pero solamente por el hecho de ser buenos cristianos, no por el hecho de que se quieran, o que ni siquiera tenga necesidad amorosa o afectiva. Eso con ella no va. Ella quiere amor y quiere un amor que sea justo y que esté dentro de las leyes morales. No puede ser moderar un matrimonio que no se quiere o que no se complementa. ¿Qué pasa? Llegamos a Thornfield y Thornfield está hecho un desastre. Y cuando encuentra a Rochester está solo, deprimido y ha conseguido una discapacidad adquirida por un fuego que organiza o que monta Bertha, y en el que casi se mueren todos salvo por el hecho de que el señor Rochester le salva, intenta salvar a su mujer y no lo consigue porque ésta se arroja desde el tejado, con lo cual fallece. ¿Qué pasa? Que al volver a salir, Rochester resulta herido, pierde la visión en la vista, pierde la visión evidentemente, y queda mal herido, le tienen que amputar un brazo, bueno, es discapacitado, y Jane no espera encontrarse a la persona que se encuentra, porque sí, Rochester está deprimido y es solitario ya era, con lo cual eso no es una sorpresa, pero sin embargo encuentra un Rochester humilde que cuando la reconoce se deshace en halagos por ella y accede a todo lo que ella diga con el fin de que no se marche, porque no puede
soportar perderla ahora que le ha costado tanto encontrarla. Y es muy interesante cómo él mismo le explica que estuvo rezando a Dios, que él siempre reniega de Dios y la existencia de Dios como si fuera ella, como si fuera Jane, la pide que vuelva. El hecho de que le suplique a una deidad, que en este caso él la nombra como Jane, y ella oye esa súplica desde la distancia, porque desde mi punto de vista él aprende a través de la distancia lo valioso que es tener a una persona que te dice las cosas como son y que tiene una digamos estructura de la vida clara y que con la que puedes aprender sin necesidad de meterte en muchos líos. El hecho de que la plegaria va dirigida a Jane y Jane la oye es desde mi punto de vista una conexión entre las dos almas que aunque de manera diferente y en posiciones diferentes parecen que están alejadas por posición social, en realidad son la misma cosa y por eso se comunican, por eso hay comunicación. De nuevo, esto es mi opinión, o sea, no estoy hablando por nadie aquí, es lo que yo opino. En este sentido, cuando Jane oye a Rochester y vuelve, se encuentra con que Rochester necesita un igual, pero no es que necesite un igual como ella, que ya consideraba, con esas luchas internas, ella intentaba hacerle ver que necesitaba que no es que él fuera superior, sino que son todos los hombres y mujeres son iguales. Esa igualdad que intenta gradualmente Jane hacerle ver a lo largo de toda la historia sucede cuando él, ya cansado de estar solo y de seguir deseando no haberse equivocado y no haber conocido a Berta en su momento para poder estar con Jane, que es la que de verdad le complementa, son iguales porque los dos han llegado a ese punto de humildad en el que Jane ya estaba, pero son iguales también porque físicamente ya no es el señor, digamos, noble que asustaba, que no era muy alto pero que imponía. No, ahora mismo es una persona normal con una serie de dificultades para caminar y para poder desenvolverse en el mundo, con lo cual necesitas a esa compañera, en este caso a Jane, de manera más casi visceral que antes, porque la necesita para vivir. Ahora bien, estoy de acuerdo con el hecho de que la persona discapacitada, en este caso, necesite al otro como 24 horas al día. No. Lo que pasa es que no voy a hacer sangre tanta sangre como ya lo hice en la reseña de Yo antes de ti, de Yo-Yo Moyes. Sigo en desacuerdo en la idea de que Rochester necesita aunque se ve y entiendo el porqué, Rochester no necesita ser discapacitado para querer a Jane, pero la discapacidad le sirve como una cura de humildad para entender que lo que ha dejado pasar estaba ahí todo el rato y que, vale, a lo mejor no es con Jane, pero la experiencia de tratar como un igual a Jane es aplicable a todos, porque al final todos necesitamos la ayuda de todos, de la misma manera que él necesita ahora la ayuda de cualquiera para desplazarse porque no ve, o porque le falta un brazo, o porque cojea, que son las tres cosas que le pasan. Lo que no me gusta es el hecho de que se muestre a Rochester, o no a Rochester, a una figura discapacitada como algo que da pena o que da miedo, que es lo que suele pasar. Rochester, desde mi punto de vista, aunque encuentra la igualdad gracias o esta relación igualitaria sin términos abusivos con Jane por esta discapacidad, entre otros motivos, porque yo creo que si hubiera vuelto antes del incendio, Rochester se hubiera comportado igual. Lo cierto es que la idea de que necesitamos dar pena no es que me agrade. La diferencia entre este clásico, este libro, y el que os he comentado antes, el de Yo-Yo Moyes, es que es un clásico. Hay que tomar distancia. Las ideas de entonces no son las de ahora. De la misma manera que yo pienso que es un libro feminista, tomando como ejemplo el contexto en el que se desarrolla.
Pero bueno, en este caso Rochester, a través del accidente y a través de la pérdida de Jane, aprende a ser más humilde. Que yo pienso que sin el accidente, si hubiera vuelto antes, él hubiera sido igual de humilde, igual de entendible e igual de adorable, ¿vale? Lo que pasa que otro detalle que no he mencionado, que desde mi punto de vista el cambio de Rochester no es solo de mentalidad. Rochester era más o menos atractivo al principio de la novela, pero tenía un interior muy oscuro, un interior muy turbio, lleno de vicios y malas costumbres y prejuicios que no vienen a cuento. Pero si os fijáis, al final de la historia, lo que se ve feo es el exterior de Rochester, el cuerpo de Rochester. Sin embargo, por dentro es una persona humilde, pura, que se puede hablar con él de lo que quieras, que no va a ser soberbio para nada, no va a alzar la voz para nada. Es como un reverso de la moneda. La necesidad de perder la belleza exterior para entender lo importante del interior, un poco como La Bella y la Bestia, pero de eso hablaremos la semana que viene, que también vamos a hablar de las raíces. En este sentido me llama mucho la atención ese cambio también. Pero bueno, yo creo que esto es lo básico en cuanto a Jane y Rochester y el feminismo y las interacciones. Vamos a hablar de la relación entre Jane y Bertha Mason. Bertha Mason es en realidad Bertha Rochester, la primera mujer de Rochester y con la que está casado. Lo que sucede a lo largo de la historia, según cuenta Jane, es que oye en la parte superior, en el ático, una serie de risas, una serie de ruidos que al principio asocia con una de las criadas, Grace Poe, que es como un poco rara, así callada, pero resulta en un determinado momento de la historia, justo el día de antes de la boda con Rochester, que hay una presencia en su habitación, una mujer que ella no conoce, de rasgos así no blancos, porque si no recuerdo mal ella es criolla, que rompe directamente el velo que tiene en su habitación, el velo de novia, con bastante disgusto. Después, el día de la boda, nos enteramos de que Rochester está casado con Bertha Mason, de nombre de casada Bertha Rochester, evidentemente, pero Bertha, por lo que cuenta Rochester, es una muchacha muy exótica, pero a la que cortejó por necesidades monetarias. Ella la cortejó por su fortuna y en un principio era una mujer normal, pero después de la boda Rochester empezó a notar que era muy violenta, que tenía que hacía cosas que no eran normales, habla por ejemplo de apetitos sexuales, cosa que me llama mucho la atención, que se ve como algo negativo y que al final se le acaba yendo la cabeza, pero en lugar de entregarla en un asilo, él decide, en vez de llevarla a un sanatorio, él decide encerrarla en su casa. Y ella es una persona muy violenta, de hecho cada vez que intenta escapar intenta matar a Rochester, ya sea quemándole o hiriéndole, o incluso hay una visita que hace el hermano de Bertha a la casa y le intenta matar, pero nadie le cuenta nada a Jane, con lo cual Jane, el día de su boda, el día que se supone que es el día feliz, se encuentra con que este señor Rochester ya está casado y además se encuentra cara a cara con la mujer, porque la obliga a subir arriba a verla y se la describe como alguien que tiene los ojos inyectados en sangre, que no razona, que de hecho le intenta atacar a Rochester. Y esto me pareció muy interesante porque en un principio, yo recuerdo cuando era una adolescente, el personaje de Bertha me daba mucho miedo, pero quería intentar entender por qué es así y nadie te explica por qué es así. Y ahora leyéndolo he leído más sobre el tema, o sobre las diferentes, digamos, percepciones de Bertha, y aunque la propia autora, digamos que luego con el tiempo se arrepintió de hacer al personaje de Bertha Mason, porque nunca se la refiere como Bertha Rochester, sino Bertha Mason por su nombre soltera,
ella se arrepentía de que Bertha hubiera sido criolla, es decir, que asociáramos la raza no blanca con síntomas de locura, de maldad. Ella es lo único de lo que se arrepintió, la propia autora, pero el hecho es que justamente Bertha se la considera que está demente y que es violenta, y luego me resulta muy curioso investigar y ver cómo diferentes autores, y voy a hacer trampas y lo voy a mirar, por ejemplo, para las autoras Sandra M. Gilbert y Susan Goober, que estudiaron a través de Jane Eyre lo que es el feminismo en el siglo XIX, la literatura del siglo XIX, ellas asociaron o pensaban dos cosas: que con Bertha lo que Charlotte quería hacer era dar voz o mostrar justo lo contrario, la ausencia de voz de las mujeres en el ámbito cultural y literario y por ende en la sociedad británica de la época. ¿Por qué? Porque Bertha es una persona lista, es una persona atrayente, es una persona que se la describe, ya insisto, con placeres que normalmente una mujer no debería tener, como un placer sexual muy específico y muy fuerte. Entonces, digamos que según estas dos autoras, Charlotte Bronte lo que intentó con Bertha era, por un lado, demostrar cómo la sociedad intenta que la mujer no hable, que la mujer no destaque, que la mujer no salga de su rol secundario dentro de la historia. Es decir, si tú te fijas en Jane Eyre, en la novela de Jane Eyre, tú nunca ves a Bertha, solo la oyes y de lejos, y oyes ruidos y risas, no es algo definitorio hasta el final, hasta que tú la ves a ella y ni siquiera se le da poder de hablar, no se le da voz, porque de hecho se la describe como que grita, como que chilla, parece un animal. Es como, ese es el papel de las mujeres en el mundo o en la sociedad de la época o en la sociedad literaria de la época. Eso por un lado. Y por otro lado siempre se observa, según estas autoras, a Bertha y a Bertha Mason y a Jane Eyre como dos caras de la misma moneda. ¿Por qué digo esto? Se critica mucho a Bertha porque es violenta, porque no se conforma, porque no sigue las reglas, pero esos ataques violentos ya los ha tenido Jane antes. Los tuvo Jane pegando a su primo, los tuvo Jane insultando a su tía, con razón o no, pero son los mismos detalles violentos que muestra Jane en la primera fase de la historia. Los tiene Jane, por ejemplo, criticando al director de la escuela. Entonces se observa o se piensa, según estas autoras, que Jane y Bertha son la misma persona. Lo que pasa que Jane, a raíz de crecer, y sobre todo a raíz de la muerte de Bertha, la muerte de Bertha se considera como que la parte salvaje dentro de Jane, en este caso, se muere, porque ha encontrado una estabilidad económica con esa pequeña herencia, ya no es la niña llena de rabia que era al principio. Entonces, digamos que Jane es la parte sumisa de la mujer y Bertha es la parte violenta, la parte subversiva de la mujer. Y me pareció bastante interesante porque yo no lo veía así. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho mi explicación porque me ha costado mucho centrarme y siento mucho que sea tan largo, pero creo que vais a necesitar más que un cojín y un refresco. Espero que os haya gustado. Me encantaría ver vuestros puntos de vista, vuestra opinión sobre el libro en general y sobre los puntos que he tratado en particular. Desde vuestra opinión, no tiene por qué ser técnico, no tiene por qué hablar de feminismo como tal, si no queréis, sino quiero ver vuestras impresiones sobre Jane, Rochester y Bertha, si estáis de acuerdo, si pensáis que hay algún detalle o alguna apreciación más que yo no he mencionado, o
por qué motivos creéis que Bertha Mason es como es, o creéis que Rochester se merecía el amor de Jane, no, si veis ese cambio o si no. Quiero que me digáis vosotros vuestras propias percepciones. Un abrazo muy grande y ya sabéis que me podéis encontrar en todos los sitios que dejo en la cajita de la descripción. Esta semana he estado muy liada y no he podido contestaros a ninguno, pero a ver si a partir de la semana que viene ya puedo volver a un ritmo normal de publicar cosas y estar más presente. Un besito.